Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID en sus siglas en inglés. Esa organización que según Bruno Rodríguez y el designado Díaz-Canel, tanto ha invertido para promover el terrorismo y la subversión en Cuba. En Cuba no hay actos terroristas hace décadas, muchas décadas que no hay actos terroristas. Saben ellos que la oposición en Cuba es pacífica, cosa que algunos critican, otros prefieren otros medios para enfrentarla, pero hasta ahora no han podido sancionar desde hace muchísimas décadas a ningún opositor, a ningún cubano radicado en la isla o fuera de ella por actos de terrorismo en Cuba. Basta de mentir y basta de cuentos. Se alegró mucho Bruno cuando Donald Trump tomó la decisión de cerrar los fondos de la USAID hasta que se hiciera una investigación a qué se estaban dedicando estos fondos. Sin embargo, ahora cuando Trump decidió salir de algunas organizaciones que ayudaban a Cuba monetariamente o con medicina o otro tipo de ayuda, ha puesto el grito en el cielo. No se preocupan de los países pobres, no les importa la humanidad, todas las sandeces que siempre nos han estado acostumbrados a decir desde Fidel hacia acá. Donald Trump salió del Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU, en el cual Cuba ocupa una silla ahí increíble. Pero veamos un poco qué cosa es la USAID. Es una agencia estadounidense independiente encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria. Fue creada en 1961, unificando diversas organizaciones y programas de asistencia al exterior de los Estados Unidos de América. Cuando usted ve las cifras de la ayuda que le ha brindado en diferentes frentes la USAID al mundo, usted se da cuenta de cuánto lo han engañado Fidel, Raúl y todos los dirigentes de este país. Sin embargo, por ejemplo, Cuba siempre, el gobierno cubano siempre se negó a recibir dinero de la USAID, pero bueno, en el 2022 recibieron 2 millones por ayuda al huracán, a los desastres del huracán. ¿Cuál fue el huracán? A ver si recuerdo el nombre. El huracán... Disculpen, estoy buscando por acá. Fue un huracán que causó bastantes daños en el país. Fue a través de la Cruz Roja Internacional y fue el huracán Ian en el 2022 que Cuba, por primera vez, que se sepa y directamente recibe dinero de la USAID. Convencido estoy, y por ahí se han dado algunas informaciones de algunas organizaciones que Cuba las tiene como ONG o proyectos de esas organizaciones que indirectamente han recibido dinero de la USAID. Así que basta ya de hablar de mentiras. Pero vamos acá. La USAID, señores, no solo ayuda a Cuba, la USAID ayuda a países de Asia, de África, de América Latina e incluso de Europa. O sea, no vamos a hablar y vamos a ir viendo algunas de las cosas que ha hecho la USAID. Y repito, Bruno ha acusado a la USAID, a la ANEC, que pertenece a la USAID, de realizar millonarias operaciones corruptas en Cuba, pero no ha podido mostrar una prueba. Conforme no ha podido sancionar a ningún cubano por actos terroristas, a no ser los que ellos consideran terrorismo, pero nosotros sabemos lo que es actos terroristas. Lo que hacía el movimiento del 26 de julio, que ponía bombas, que ejecutaba oficiales
de la policía de Batista, oficiales y militares de la policía de Batista, que incendiaba cañaverales. Esos eran, que secuestraba aviones. Esos eran actos terroristas. Ninguno de esos actos terroristas Cuba ha podido sancionar en los últimos 40 años a cubanos algunos por ese tipo de hechos. Así tampoco Bruno ha podido demostrar que la ANEC invierte billones en operaciones corruptas contra Cuba, los corruptos hablando de corrupción. Entonces vamos a ver algunas cositas aquí que cogí del muro de Irán Caballero, de la página. Y ahora Trump canceló los contratos de medios financiados por el gobierno federal. Veamos ustedes acá la cantidad de millones. Dice, debido a lo que podría ser el mayor escándalo periodístico de la historia, el presidente Donald Trump ordenó cancelar los contratos de los medios que eran financiados por la USAID, quien financió a 6.200 periodistas y 707 medios de comunicación en 30 países diferentes. Habiendo 30 países, 6.200 periodistas y medios de comunicación. Vamos a ver acá, para medio político. O sea, primero vamos a ver el New York Times, 50 millones por diversas fuentes gubernamentales. Político, 34 millones. Todo es por diferente. Bueno, político, 34 millones. La Asociación de Prensa, 19 millones y medio. La Reuters, 9 millones del Departamento de Defensa y 2.200 del Departamento de Estado. Solamente en el 2024. La BBC, la principal cadena del gobierno británico, 3.3 millones del gobierno federal y 20 millones de Bill Gates. O sea, aquí estamos viendo la inversión o la ayuda millonaria que ha dedicado los USAID al periodismo internacional. No aparece ningún medio importante de Cuba como esos que dice que reciben millones. Vamos a ver. Dice también acá, en el 2023, dice que la ayuda a nivel global distribuida por la USAID ascendió a 42.000 millones, principalmente en el área de desarrollo económico y asistencia humanitaria. Esos son de acuerdo con los datos oficiales de ayuda externa de Estados Unidos. Y de ellos solo 1.700 para América Latina, o sea, el 4% del total de esos 42.000 millones los dedicó la USAID a América Latina, ese centro de la penetración tan grande que dice que hay en América Latina de Estados Unidos y de la USAID, incluso el bandido, porque es un bandido que está buscado ahora por la justicia boliviana, Evo Morales, votó a la USAID de allí, un bandido. Ay, mi madre. Y dice que de estos 42.000 millones, la mayor ayuda la recibió con 16.000 millones Ucrania. El año pasado recibió 16.000 millones para un país en guerra, un país invadido por los Estados Unidos, invadido por Rusia. Vamos acá, otros países y otros que han recibido ayudas millonarias de Estados Unidos. Más de 1.000 millones de dólares en Jordania, Afganistán y Somalia. O sea, más de 1.000 millones en esos países. En Congo, Siria, Nigeria, Yemen y Sudán del Sur recibieron entre 740 y 936 millones de dólares. Están viendo todo el volumen de dinero dedicado a países de África, de Asia y demás, ¿no? Y de Europa incluso. Entonces veamos acá cómo se distribuyó el financiamiento de la USAID en América Latina, que solo corresponde a 1.700 millones de dólares, que solo fueron el 4% de ese dinero. Colombia recibió, vamos a ir dando los datos para que vean acá, ¿no? Colombia recibió 389 millones. Haití, 316 millones. Venezuela, 205 millones. Guatemala, no voy a seguir dando cifras, pero voy a ir. Colombia, en orden, Colombia, Haití, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, México, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Brasil
Y ahí vienen ahora los Paraguay. Cuba dice que recibió 9 millones. Hay que ver si esos 9 millones están dirigidos hacia dentro de la isla o hacia todas las organizaciones que existen en el exterior y todos los proyectos que existen en el exterior. Que los proyectos, para que se sepa, usted no llegue y le dice a la USAID, yo quiero 10 millones de pesos. No, usted tiene que aplicar para eso. Tiene que explicar para qué va a utilizar el dinero que esté comprendido dentro de esos rangos que establece la USAID. Usted no puede pedir, decir, no, yo voy a hacer para hacer propaganda enemiga contra Cuba. No. Usted dice, yo voy a organizar una agencia así, no tengo fondos para decir la verdad de lo que se dice en Cuba, de lo que pasa en Cuba, de lo que sucede en Cuba, para desmentir a la dictadura. Tiene que explicarlo muy bien y no se lo gana cualquiera, así como así. Para proyectos terroristas nunca han podido demostrar, y menos en Cuba, que han invertido la USAID miles de millones de pesos. Y veamos acá, también extraído del muro de Irán Caballero, algunas cosas en las que ha dado, para los que ha dado dinero la USAID bajo el mandato de Biden. Dice que 43 millones de dólares en una gasolinera en Afganistán, 1.5 millones para promover a los jamaicanos de la LGBT, o sea, 4 millones para los serbios trans, 5 millones para los derechos de los homosexuales en Uganda, 17 millones de dólares para la inclusión en Vietnam, 25 millones de dólares para promover el transporte ecológico en Georgia, 1 millón de dólares para fotógrafos árabes y judíos, 8 millones de dólares para enseñar a los periodistas de Sri Lanka a evitar el lenguaje de género binario. Y 122 millones de estos, 122 millones de estos acabaron en manos de terroristas. Porque lo utilizaban, daban un frente y viraban hacia otro lugar. Por eso Trump ahora mandó a verificar, a ver a qué se estaban dedicando estos fondos y quién lo estaba teniendo. Pero ustedes ven a lo que estaba dedicado gran parte de la ayuda de la USAID en medio mundo. Afganistán, Jamaica, Serbia, Uganda, Vietnam, Georgia, países árabes, en algunos países árabes judíos, en Sri Lanka. O sea, es largo, ¿no? Y vamos a ver acá, ya lo leía, o sea, lo que había pasado en este escándalo periodístico, la cantidad de miles de millones que se invirtieron para el periodismo internacional. Y ustedes ven que en toda esa lista no hay una organización cubana, no hay un medio cubano, millones. Si alguna organización de la oposición cubana, si algún periodista independiente, si alguna organización de la sociedad civil, de la verdadera sociedad civil disidente en el país o medios periodísticos recibieran $1 millón, nos daríamos cuenta a los 3 días y estarían detenidos por recibir dinero del enemigo, como dicen ellos. Hay que conocer a los periodistas independientes cubanos, no voy a decir nombre, y ver cómo viven, ver a los opositores cubanos y ver cómo viven, para decir que reciben millones o decenas de miles de dólares de los Estados Unidos para enfrentar a la dictadura cubana. Miserables son Juan Bruno y todos los que dicen y todos los que creen y repiten, sobre todo, que recibimos y reciben cientos, miles y millones de dólares los opositores en Cuba por hacer lo que hacen allá. Viven en muy malas condiciones la mayoría de ellos. Y los que, como yo, vivíamos decentemente, en un 90% era por la ayuda que recibíamos de nuestros familiares en el extranjero. Basta de mentir y basta de engaño. Basta de meter miedo con la USAID. Aquí los terroristas, los que tienen presionado al pueblo, los que impiden la libertad de expresión, las marchas, las protestas, el periodismo independiente, los partidos políticos,
el acceso a los medios de comunicación, los que reprimen, encarcelan, cercan, son ustedes, un Estado terrorista. Cuba, repito y lo he dicho mil veces, es un Estado terrorista. Un saludo a todos, hasta la próxima.